Feliz día para todos. Hoy es martes 23 de marzo del año 2021 y vamos a ver qué mensaje viene del oráculo del Tao. Voy a hacerlo diferente hoy. Voy a dejar que... No voy a barajar las cartas. Vamos a ver qué... Mira. El poder amansador de lo pequeño. Es el hexagrama número 9. Nos habla de, fíjate que aquí hay una tela de araña y una araña, ¿no? Entonces, ella domina esta situación, domina el hecho de poder hacer su tela fantásticamente bien, ¿m? Es autosuficiente. De esto se trata este mensaje de la autosuficiencia, de preparar cuidadosamente lo que vayas a hacer. Que pongas mucha atención. Ella es muy consciente de cómo quiere esa tela, ella es muy consciente de la capacidad que tiene para lograrlo, ella es muy consciente de todo su poder y esto se requiere de ti este día, que lo que vayas a hacer, que lo hagas con precisión, ¿ok? Que también uses tu inventiva, también es parte de esta trama, es que uses esa parte, ese ingenio que tienes, ¿ok? Si hay pequeños impedimentos en esta situación tuya en particular, pues que vayas como que busques la manera de adaptar eso que tú quieres expresar, eso que tú quieres mostrar, si lo quieres expresar verbalmente o en acciones, que te adaptes a la situación, porque ella se adapta. Fíjate, aquí hay flores, hay árboles y ella se adapta al entorno. Y entonces de eso se trata este mensaje para hoy. Me gusta, muchas gracias, Alma. Entonces vamos a seguir. Ahora, vamos a hacer la lectura diaria. Vamos a ver qué energía está llegando para cada uno de los signos. Recuerda que va a estar escrito aquí el signo que te corresponde, o sea que puedes llegar rápido buscando el nombre de tu signo. Pero también hay una compañera que me deja, que se llama Diana Lorena, y ella pone en los comentarios, pone los minutos cuando empieza cada signo, o sea que si no está ella, pues puedes fijarte por aquí también, está el nombre de tu signo. ¿Qué más? Bueno, muchas gracias por los comentarios que me puedas dejar, por cómo te identifiques tú con esta lectura. Muchas gracias por eso. Me gusta, me encanta que compartas tu experiencia conmigo, con nosotros, que estamos todos aquí. Y bueno, si quieres una consulta privada, personal, pues aquí en este teléfono que tengo, pueden darte la información para las lecturas personalizadas, ¿ok? Y bueno, vamos a barajar las cartas, después vamos a empezar con cada signo. Me voy a concentrar, ¿ok? Y estos son los arcanos mayores que nos hablan en profundidad de la situación, ¿ok? De la energía que está llegando. Esa es la energía. Aquí está reflejada en los arcanos mayores. Y los arcanos menores nos dicen hacia dónde se dirige. En las emociones, en la actividad, en los sentimientos, en las posesiones, en la parte económica, en los pensamientos, hacia dónde va a dirigirse esta energía este día de hoy, martes. Entonces, vamos a empezar con Aries. Y vamos a ver cuál es la energía que va a estar acompañándote este día. Mira, sale el ermitaño. Y el ermitaño nos habla de la constancia, nos habla de la reflexión, nos habla de
de seguir adelante, de reflexionar antes de dar un paso, antes de decir una palabra, antes de tener cualquier pensamiento. Es como reflexiona sobre ese pensamiento realmente. Entonces eso nos habla el ermitaño. Si se trata de sentimientos, aquí hay un sentimiento verdadero, profundo. Lo que pasa es que es un poco difícil de ser expresado. Eso también nos está diciendo con respecto a los sentimientos. Con respecto al trabajo, nos dice que vas a hacer algo que realmente te gusta. Te vas a enfrentar, a lo mejor puede ser que estás empezando un trabajo y te vas a enfrentar con todo el valor a eso que te impone, porque a veces cuando empezamos algo, pues nos da susto, nos asusta realmente el hecho de empezar, el hecho de a ver si va a salir bien o no va a salir bien. Pero bueno, aquí lo importante es que a ti te gusta lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, te gusta. Y te veo también con ese valor para enfrentarte a ese demonio, ese miedo, ¿vale? Si se trata, como te dije, de los sentimientos, hay un sentimiento verdadero, profundo, pero es un poco difícil de ser expresado. Y cuando se expresa, a lo mejor es como que te vas como con mucha agudeza, ¿no? Con mucha potencia, ¿vale? Bueno, y con respecto a la salud, aquí nos está hablando de la espalda, de la columna vertebral, ¿vale? Entonces, bueno, atención con eso también. Y seguimos con Tauro. A ver, Tauro. Bueno, cuidado hoy, Tauro, porque puede ser víctima de malentendidos, puede ser víctima de robos también, podría haberlos, sí, por supuesto, porque veo que hay posibilidades de traiciones este día de hoy. Entonces, bueno, si es en el trabajo, puede ser que haya algún compañero o compañera que sea envidioso, que esté metiendo cizaña, que sea una persona, vamos, que te está desbordando. Entonces veo que hay problemas, ¿vale? Con respecto a las relaciones sentimentales, también puede ser que has aguantado mucho, has tenido un tiempo de mucha paciencia, de aguantar, porque el aguantar es diferente a la paciencia. Se puede, sí, tener paciencia, ser tolerante es la palabra, sí, tolerante. Pero cuando aguantamos llega un punto que ya no aguantamos más y esto está a tope y ya y hay una explosión. Entonces hoy es posible que estés como ya no puedo más y contestes de una mala manera o te comportes de una manera grosera, sí, porque ya estás al límite de esta situación, ¿no? Recuerda la historia del principio de esa tela de araña. Adáptate a la situación que estés viviendo. Porque veo que cuando nos enojamos, cuando nos enfadamos, cuando entramos en ira, ¿quién siente la ira? El que la siente, ¿no? A lo mejor a los otros, claro, le llega la fragancia de tu ira, pero quien está sintiendo ese malestar eres tú. Entonces, ¿vale la pena sentirlo? Tenemos la opción de elegir, voy a sentir esto o no. Voy a tratar de esquivar esta situación, porque el tarot son advertencias, no determina realmente. Tú vas a ver, sí está la energía del diablo aquí, sí están las posibilidades de que haya malentendidos, robos, engaños, traiciones, sí hay posibilidades de eso, pero tú también puedes tomar otra vía de no enojarte, de no explotar, porque tú eres que estás sintiendo eso, repito. ¿Ok? Entonces, bueno, puede ser un día difícil. Como siempre, voy a sacar una carta de otro mazo para ver qué dice, o no, de otro mazo no. ¿Sabes qué? Mejor lo voy a hacer de la parte de abajo del mazo que barajé. Entonces, así lo vamos a hacer. Sí, fíjate, vuelven a salir como rivalidades. Puede ser que haya alguien que esté rivalizando contigo, puede ser alguien que está metiéndose en medio de tu relación con otra persona. Y es que lo que veo es que hay rivalidades. Entonces, bueno, paciencia, respira, tómate las cosas con calma, ¿ok? Reflexiona. Realmente ese es el reto, la reflexión, el mirar para adentro, si vale la pena seguir el juego de la otra persona. ¿Vale la pena seguir el juego de la otra persona? Es que a veces no podemos y nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar por eso. Pero bueno, ya eres consciente de lo que puede pasar. Sí, entonces, bueno, si es algo de salud,
Es que aquí la energía que está es esta. Entonces, en el trabajo puede haber esto, en las relaciones sentimentales puede haber esto, o sea, está esa energía ahí un poco diabólica. Y en la salud, pues nos puede estar hablando de infección, y cuando vienen infecciones, previamente ha habido un ataque de ira, un enfado muy grande y nos debilita y entonces nos hace tener algún tipo de infección. Y hay posibilidades de eso, de infección, puede haber algún tipo de parásito, puede haber algún hongo también con esta carta, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar con Géminis. Bueno, Géminis realmente sale bien. Aquí es como que te veo esperanzado o esperanzada en algo, en una promesa que te has hecho o que te han hecho. Puede ser de trabajo, que te hayan hecho una promesa y estás con esa esperanza de que eso pueda seguir adelante, de que pueda prosperar, de que pueda sacar buen partido de esa acción, de ese trabajo, ¿vale? Si se trata de una relación sentimental, también es como que le estás dando una oportunidad, estás esperando a ver si hay posibilidades de cambio, a ver si es verdad la promesa que te ha hecho esa persona, si realmente se cumple. Entonces lo que veo es como que estás dando una oportunidad en el trabajo, en las relaciones sentimentales, y sí, estás dando esa opción, esa oportunidad. Y con respecto, bueno, el dinero aquí no me habla de dinero, pero no hay pérdidas, ¿ok? Eso es importante, que no haya pérdidas. Y con respecto a la salud, aquí nos habla de que puede haber algún tipo de alergia, y es muy posible en esta parte del mundo, porque está empezando la primavera, entonces hay posibilidades que haya alergias, picores, ¿ok? Algún tipo de urticaria, ¿vale? Bueno, esto es lo que hay con respecto a la salud para ti, Géminis. Y seguimos con Cáncer. Bueno, Cáncer, aquí sale de verdad muy bien. Con respecto, esto está más dirigido hacia la parte material, hacia lo que es la economía y lo material, los bienes, ¿ok? Y aquí me está diciendo que sí, que algo se completa, es como que llega algo importante de trabajo que va a darte beneficios económicos. Aquí nos habla de un triunfo. Si es un trabajo, puede ser un sitio donde sea muy hermoso, o sea, un sitio muy grande, muy abierto, muy grande podría ser también, pero o muy bello también, ¿vale? Y lo que veo es que sí hay como ese lugar es como que vas a tener seguridad, vas a tener estabilidad. Va a haber algo como constante en ti, que te va a dar una base. Y sí, con respecto al dinero también veo que hay un triunfo, hay un reconocimiento para ti y hay un ingreso. No es que sea un gran ingreso, pero de alguna manera te hace sentir segura o seguro, protegido a nivel económico. ¿Ok? A lo mejor no es tan, porque no veo que sea tan grande, pero sí hay una promesa de seguridad, de estabilidad. ¿Ok? Si se trata de una relación sentimental, puede ser que te estés comunicando con alguien que sea extranjero o alguien que esté viviendo en otro país. Pero bueno, te da cierta seguridad esa relación y esas conversaciones que puedas tener con esa persona. Te da cierta seguridad. Y con respecto a la salud, el mundo nos habla de las vacunaciones. Entonces puede ser que este día martes haya mucha gente de Cáncer que se esté vacunando. Y bueno, vamos a seguir con Leo. Bueno, Leo, aquí, bueno, hay un compromiso, sí, ese compromiso prospera, este 5 de bastos nos está diciendo eso, sí, hay un compromiso, pero te veo a ti como inseguro o insegura de que si esto va a funcionar o no va a funcionar, si va a haber un progreso o no va a haber un progreso en este compromiso que he asumido. Laboral puede ser a nivel de sentimientos, que estés comprometido con alguien, pero hay dudas. Es como que no sabes si es cierto que esa persona es fiel, si esa persona te quiere, si esa persona tiene también el mismo sentimiento de que haya prosperidad dentro de lo que es la relación. Puede ser que hayan dos personas para ti y tengas que tomar la decisión de comprometerte con una u otra. También, porque aquí hay tres personajes. Entonces hay uno que tiene que tomar la decisión.
¿vale? Y bueno, puede ser ese el caso tuyo también, que hayan dos personas y no sabes por cuál vas a optar, pero por la que te decidas, aquí veo que puede haber un compromiso interesante de tu parte. Eso es lo más importante, que tú te comprometas con ese sentimiento hacia esa persona, ¿ok? Y bueno, de trabajo también, puede ser que aparezcan dos trabajos o dos opciones laborales y no sabes si voy a hacerlo o no lo voy a hacer, pero vuelvo a repetirte, este es otro caso, por supuesto. Si quieres comprometerte en ese trabajo, hay que ser constante en lo que quieras, porque la constancia es lo que te va a dar el progreso en el compromiso. Lo que veo es que estás vacilante, hay mucha inseguridad de tu parte, como que estás viendo que no sabes por dónde vas a tirar, ¿ok? Y bueno, con respecto a la salud, aquí nos está hablando de la sangre, de la circulación. Entonces puede haber anemia, puede haber diabetes, algo que tenga que ver con la circulación o no. O sea, esto no es para todo el mundo. A alguno le toca una cosa u otra, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar con Virgo. Ok, Virgo. Bueno, Virgo, aquí hay una energía de entendimiento, de comprensión, de bondad, de protección. Veo que hay una energía muy favorecedora para ti. Que si hay confusión o si hay conflicto, eso se va a disolver así de rápido. El conflicto que pueda haber económico se va a disolver. El conflicto que pueda haber a nivel de las cosas materiales se va a disolver. El conflicto que tengas con una pareja se va a disolver. Se va a disolver porque vas a tener como esa dulzura, esa bondad dentro de tu corazón para poder entender, para poder empatizar con la otra persona. Entonces, cualquier situación que te pueda causar conflicto no va a ser algo realmente que te vayas a dejar arrastrar por esa situación. Fíjate que te ha salido muy seguido el diablo y ya pues mira, está viendo otra energía diferente, muy suave, muy dulce. Te das cuenta, cada día trae su propia energía, su propia fuerza. Y veo que este día Marte va a ser un día donde puedas relajarte y disfrutar. Y disfrutar porque no hay de qué preocuparse. Te digo, no hay de qué preocuparse. Si se trata del trabajo, aquí se llegan a acuerdos. Puedes llegar a acuerdos si a lo mejor la persona no te está dando lo que tú piensas que te corresponde. Puedes llegar a un acuerdo para que ceda y te pague lo que te toca. Si hay algún conflicto con la pareja, que no, o sea, que la pareja tiene una idea o que está confundida, pues tú vas a tener la dulzura para entender y para poder aclarar y dar buenos consejos a la pareja. ¿Ok? Si esa persona ha dicho que te iba a llamar y no te llama, o que se iban a encontrar y de pronto pasó algo, mira, el conflicto se va a disolver. Entonces ten paciencia porque no hay de qué preocuparse. ¿Ok? Aquí nos habla también, en la salud nos habla del médico, del terapeuta. Puede ser que llames o lo visites o vayas a un masajista o algo que tenga que ver con la salud. ¿Ok? Y bueno, vamos a seguir con Libra. Bueno, Libra. Bueno, aquí nos sale el colgado. El colgado nos habla, sí, que hay una conexión importante. Estás muy receptivo a las fuerzas cósmicas. Estás abierto a esas fuerzas. Eso en este caso nos está diciendo, porque veo de tu parte receptividad. Estás muy abierto a todo lo que está llegando ahora mismo. Incluso esa parte más profunda, esa parte que no vemos, eso también. Estás como muy conectado con esa parte interna, con tu cosmos, tu propio cosmos, ¿vale? Entonces veo que es un día donde estás como, puede ser que vayas poco a poco, puede ser que tengas que dejar algo para poder conseguir otra cosa, puede ser que tengas que renunciar a lo mejor a algo que te gusta o algo que ya no te hace falta para poder estar como más abierto a todo lo que te está llegando, porque veo que es un día donde va de recibir, es un día de aceptar, es un día de recepción, sí, de recibir, ¿ok? Y bueno, tu forma, tu actitud o tu estado de ánimo será como, bueno, estoy ahí, no voy a hacer nada, voy a dejar que las cosas lleguen por su cuenta.
Si es un trabajo, bueno, si has estado esperando, sigues, porque veo que hay una espera de tu parte, estás abierto y sí que hay posibilidades, por supuesto, de que llegue ese trabajo, por supuesto. Pero tu actitud es excelente porque estás como totalmente abierto a lo que venga. Es como que no quieres decir que digan los demás y tú a lo mejor respondes. Que hagan los demás y tú a lo mejor colaboras. Pero te veo que es un día donde estás como, bueno, tengo las manos arriba, ¿no? A ver qué pasa. Pero es un día, yo lo veo bien, aunque esté el colgado ahí, que el colgado nos dice que falta fuerza, pero no lo veo en este caso. Yo veo que lo que estás haciendo lo haces porque quieres, no es porque no tengas fuerzas para actuar, no es que no tengas fuerzas para combatir, no es que no tengas fuerzas para contestar, no. Simplemente estás receptivo, abierto a ver qué es lo que está mostrándote el otro. Sea el trabajo, sean las relaciones sentimentales, pero eso es lo que veo que es tu actitud este día, ¿vale? No está mal, la veo bien, la veo súper bien realmente esa actitud. Sí, es como estar en el momento adecuado y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, esto es lo que hay para ti, Libra. Me encanta. Vamos a ver, Escorpio, ¿qué viene para ti? Bueno, aquí hay cambios, vienen cambios repentinos, viene un renacimiento, una renovación, una resurrección. Es como que eres nuevo en un mundo nuevo. Este día martes es un día fantástico, es el día de tu planeta Marte. Y aquí te veo como dispuesto, como abierto, como vamos a empezar, como no me encanta lo que estoy viendo, ¿sabes? Es como que estás viendo que está viendo una cosecha. Está sucediendo eso, que estás recogiendo todo eso que has sembrado. Este día martes es como que estás cosechando, estás poniendo todo en su lugar y te sientes realmente como abierto, satisfecho, agradecido por todo esto que está pasando. Es como que te sientes renovado. Esto. Si es una relación sentimental, aquí puede haber una reconciliación, por supuesto, y esta reconciliación te va a dar una satisfacción y una plenitud. ¿Vale? Si es el trabajo, en el trabajo puede haber un ascenso, puede haber un ascenso, es como vamos a empezar otra vez, pero de otra manera, es como que estás en otro nivel, este día martes, ¿ok? Bueno, y la salud, por supuesto, también nos habla de una recuperación. Puede ser que has estado mal, has estado enferma o enfermo y hay un nuevo medicamento, un nuevo tratamiento para ti, pero veo que hay una recuperación de la salud también muy buena, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir con Sagitario. A ver, Sagitario. Muy bonito. Sí, muy bonito. Te digo que aquí estás como brillando, estás emanando tu luz, estás emanando todo ese brillo que tienes y es difícil de no verte, porque aquí estás brillando con tu luz. Y entonces, bueno, el sol nos trae éxito. Puede ser que haya una reunión, una fiesta donde te encuentres con personas, también hay posibilidades de eso. A nivel sentimental también está muy bien aspectado este día de hoy porque hay mucha claridad. Estás tan atractiva o tan atractivo que, bueno, vas a estar como la miel. Igual, va a haber un atractivo, va a haber una fragancia muy especial este día para ti. Y bueno, hay un triunfo a nivel laboral, por supuesto que hay un triunfo, incluso ese triunfo puede ser celebrado en el mismo trabajo, puede haber una celebración dentro del trabajo. Si son los amores también, es como que estás muy, muy atractiva. También el sol nos habla de una boda próxima, puede ser que o vayas a ser invitado a una boda o tú mismo vayas a casarte, también hay posibilidades de eso, ¿ok? Y con respecto a la salud, aquí nos habla, el sol nos habla de las quemaduras y también nos habla del corazón. Entonces, si tienes algún problema y sientes algo, pues no tardes en acudir al médico, ¿vale? De buscar ayuda rápido. Y si se trata de quemaduras, pues mucha atención, porque a veces nos despistamos, no nos damos cuenta y podemos quemarnos, hasta acá una plancha. ¿Ok? Mucha atención con eso. Y bueno, vamos a seguir con Capricornio.
Súper, 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 súper. Súper, súper bien, Capricornio. Hoy es un día donde vas a sentirte que puedes hacer y deshacer a tu antojo. Te vas a sentir tan vital, con tanta seguridad, con tanta capacidad de expresarte y de mostrar lo que tú quieres. Vas a sentir como que todo esto que tengo quiero compartirlo con los demás porque tengo mucho para dar. Esto es lo que veo que está en tu movida de este día martes, ¿ok? El trabajo excelente, porque veo que hay un trabajo excelente donde usas toda tu inteligencia, toda tu capacidad de acción para poder resolver cualquier historia. ¿Ok? Es un día fantástico para el trabajo. Para las relaciones sentimentales también. También veo que va marchando excelentemente con mucha armonía, con mucha alegría. ¿Ok? Para los estudiantes también, o sea que es un día maravilloso, porque en esta carta que tenemos aquí en la fuerza, aquí tenemos al planeta Marte y al planeta Júpiter, y estos dos planetas son súper poderosos, y cuando están juntos, pues mira, está de relieve tu fuerza de voluntad. La intención que tengas para hacer lo que quieras, lo vas a lograr este día. Entonces el trabajo bien, las relaciones bien también, incluso la salud también. Es como que tienes una fuerza vital, vamos, única. Entonces es un día realmente excelente para ti, Capricornio. Me alegro mucho, de verdad. Y vamos a seguir con Acuario. Acuario, bueno, ahí está la luna. La luna nos habla de sueños, nos habla de fantasías, nos habla de la ensoñación. A veces estamos dormidos y tenemos un sueño, pero es un sueño tan vivo. O sea que los sueños van a estar estate muy alerta a los sueños porque van a venir mensajes para ti, mensajes que te van a hacer sentir segura, confiado, ¿ok? También en el caso del trabajo, aquí la clientela te va a beneficiar grandemente. O sea que si tienes clientela, si te dedicas a un trabajo donde hay público, donde hay clientela, va a salir muy bien. Si se trata de que tú no eres vendedor, no hay público, simplemente hay compañeros, es oficina, pues también veo que va a haber a lo mejor un nuevo compañero o entablas una relación con alguien, con un compañero que ya está ahí, pero es una relación muy sana, muy bonita. Okay, hay confianza entre tú y esa persona. Va a ser un día cargado de optimismo, ¿vale? Es como que sientes que ese sueño que tienes lo vas a poder realizar porque estás como muy optimista y toda la energía y todas las personas que se van a estar acercando a ti van a venir también con esa energía de optimismo, ¿ok? En las relaciones sentimentales, pues mira, aquí puede ser para algunos acuarianos que conozcas a alguien a través de amigos, de personas que ya conoces, de la familia, de reuniones nocturnas. Puede aparecer una persona interesante para ti que sientas como ese es el hombre o la mujer que estaba esperando. Esta persona es para mí. Es como que vas a sentir con esa persona que es muy familiar, que hay algo que te conecta contigo, o sea, una conexión muy profunda entre uno y otro. Esto también, ¿ok? Bueno, con respecto a la salud, realmente no veo melancolía porque aquí lo que veo es mucha confianza, mucho optimismo de tu parte. Es como que todos los logros que has tenido en el pasado, hoy en día estás viendo, lo estás analizando y te estás dando cuenta que puedes confiar en la vida, que puedes confiar en tus acciones, que puedes confiar en las personas con quien te relacionas. Entonces es un día muy suave, muy agradable y me alegro por ti. Y bueno, vamos a seguir con Piscis. Bueno, aquí tenemos a la suma sacerdotisa. Lo que me viene más importante para este día es que tengas mucha prudencia con la parte material, con el dinero. Es como que trata de equilibrar tu situación económica. Ese es el primer mensaje que viene para ti. Con respecto a las relaciones sentimentales, mira, puede ser que tengas un sentimiento hacia otra persona y no se lo has expresado, o viceversa, la otra persona lo tiene hacia ti y no te lo ha expresado. Pero veo de tu parte como que hay algo que estás escondiendo, que estás ocultando, un sentimiento que no te sientes como que estás muy equilibrada o equilibrado para poder expresarlo.
Te veo como buscando el equilibrio dentro de lo que son tus sentimientos, ¿ok? No está mal, porque no está mal, pero veo que hay algo que está escondido, que estás tratando de buscar tu propio equilibrio en lo que es esa relación que tengas, ¿ok? Puede ser un amigo, puede ser un hermano, puede ser cualquier persona, una pareja, da igual, pero hay algo como que estás tratando de buscar el equilibrio en esa relación este día de hoy, martes, claro está. En el trabajo, nos está diciendo que tú vas a encontrar la solución para algún problema que pueda presentarse, que tienes toda esa inteligencia, toda esa sabiduría para poder resolver y para poder encontrar nuevamente lo que se ha desnivelado. ¿Ok? Eso en el trabajo. Y bueno, en la salud nos está hablando del sistema urogenital. Y pon atención en esto, ¿sí? Pon mucha atención, porque puede ser, sí, el sistema urogenital. Aquí veo que hay pares de algo, y como tenemos 2 riñones, también tenemos en los genitales, tenemos o los ovarios o los testículos, y son 2 también, y veo que hay algo que está desequilibrado. Por supuesto que a lo mejor no es para todos, por supuesto que no, pero para quien le toque, pon atención en este mensaje. ¿Ok? Y bueno, esto es todo. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.